estudio de autoridad espiritual. El capítulo 9 se titula Manifestaciones de la rebelión del hombre, cómo se ha manifestado a la vez de la palabra de Dios, cómo ha surgido la manifestación de la rebelión del hombre. Juan 17, 20, 21. Ruego para que todos los que han de creer en mí sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oramos. Te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que has permitido que estemos aquí, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor, que seas tú, Señor, uniendo tus ovejas, Padre Dios, como dice esta escritura, Señor, que seamos uno en ti, Señor, como tú eres uno en el Padre, Señor, que no haya divisiones, Señor, que no haya otros pensamientos, Señor, que seas tú hablando a través de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿En qué aspectos particulares se manifiesta con mayor evidencia la rebelión del hombre? Uno de los ejemplos que nos da el libro son en las palabras, el razonamiento y los pensamientos. En el tema que a mí me tocó exponer, solamente voy a tocar palabras y razonamientos. Las palabras rebelándose no solo contra los líderes, sino también a veces con la misma doctrina que instituyó nuestro Señor Jesucristo, o contra lo mismo instituido por el Señor, como lo que nos dice 2 de Pedro 2, 10, 12. Lucy. Sí. Perdón. Dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Amén. Efesios 5, 6. Luis. Sí, dice así, en nombre de Jesús: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Judas 8, 10. Judas del 8 al 10 dice: no obstante, de la misma manera también, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Amén. Yo tomé estos tres y quise que los leyeran juntos porque los tres están dentro de un mismo contexto, que es la revelación en contra de la doctrina instituida por el Señor. Tanto Pedro está diciendo cuando se levantan en contra de lo que el Señor instituyó, como Efesios y Judas, que hablan de lo que no conocen o no entienden, o que simplemente sueltan su boca al aire, ya sea porque están heridos o porque no, o bueno, en la iglesia, que no nos parece lo que se está exponiendo, como en este caso el pastor. Yo quise abrirlo de esta manera, porque para no sacarlos, como les dije, del contexto, qué es lo que están explicando estas tres pasajes bíblicos en todo el contexto completo, que están en contra o nos están diciendo cómo se rebelan a la autoridad o a la doctrina instituida por el Señor Jesucristo. No solo se rebelan contra los líderes, la doctrina, sino contra el mismo Dios, argumentando, en este caso pues por palabras, nuevos idealismos, nuevos ejemplos, las iglesias de la prosperidad, se rebelan con fines de lucro, o no temiendo ni al mismo Dios. Yo puse este ejemplo, hermanos, porque es una de las iglesias. No sé si se dieron cuenta que el primer versículo que leí dice: ruego para que todos ustedes sean uno, como yo y mi Padre somos uno. Pero de repente salen y surgen los nuevos idealismos que no, que somos reyes aquí en la tierra y merecemos una riqueza, porque yo también creí eso. Cuando hace tiempo escuché también una prédica, yo no sabía que era de la prosperidad, hasta que dije: ¿por qué la dividió? Porque agarraron un versículo que está en las crónicas de los reyes, me parece, no está en Primera de Samuel, cuando se metió Saúl, se metió a la cueva porque tuvo miedo de los filisteos, y entonces este predicador decía: estas iglesias son cuando la pandemia,
que ellos se escondieron en la cueva, dice, y ahora así como el profeta Samuel vino y lo destituyó del reino, así ahora mismo viene el Señor y nos da a nosotros el reino para predicar el evangelio aquí en la tierra. Y yo pues me emocioné y decía yo, cierto, porque tuercen bien la palabra, que cuando uno no la conoce bien uno dice, es cierto, es verdad, somos reyes aquí en la tierra y merecemos ser prósperos, merecemos la bendición en nuestras casas, la salud. Tomé este ejemplo para traerlo como en contra de la rebelión de lo instituido por el Señor. Es una parte de lo que a mí ministraba primero el libro, que van en contra del mismo versículo que acabábamos de leer. Otro de los versículos que tenía aquí el libro dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca estas cosas. Yo a mí me llamaba mucho la atención que dice que el hombre malo saca de su mal tesoro. Es decir, hermanos, que cuando se quieren arrepentir o tratar de traer a esas personas al arrepentimiento cuesta mucho, porque atesoran ese rencor y eso que ellos piensan como un tesoro. Y es difícil dejarlo porque ellos ya son rebeldes de corazón. Y la palabra dice que lo atesoran, que es como un tesoro que ellos ya tienen en su corazón y que es muy difícil que abandonen, como nos ha dicho a lo largo del libro, que es muy difícil que abandonen la rebelión en contra de lo instituido por el Señor. Las palabras son el escape del corazón. La lengua es bien difícil de domar. Bien pronto la rebelión de un hombre se expresa por medio de su lengua. Para una verdadera sumisión a la autoridad delegada por el Señor debemos tener un verdadero encuentro con Dios. Entonces será puesto el fundamento de la autoridad de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo es el apóstol Pablo, que ya ven que se creía que estuvo como dentro del Sanedrín, que era un hombre estudiado, que cuando tuvo un encuentro con la autoridad, con la gloria del Señor, él cayó en tierra y dejó todo su conocimiento, todo lo que él había estudiado, lo que él había aprendido, y después de ese encuentro con la gloria del Señor, él pudo seguir adelante ahora, pero por el llamamiento santo, por medio del Espíritu Santo, que creía en Cristo aún sin haberlo visto. Cam. Estos son algunos ejemplos de las rebeliones de lo que el libro nos ha estado hablando, de cómo se manifestaron las rebeliones de Cam con Noé, de María y Aarón con Moisés y Coré. Uno de los ejemplos que agarré del libro son Cam. Divulgó la falta de su padre, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban fuera. Génesis 9:22. María y Aarón denigraron a Moisés y hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que Moisés tomó como mujer. Solamente por Moisés ha hablado el Señor, también por medio de nosotros. Está en Números 12, del 1 al 3. Coré y su séquito atacaron a Moisés y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación es santa y en medio de ellos está el Señor. ¿Por qué pues te levantas tú sobre la congregación? Realmente en estos personajes miramos cómo se rebelaron contra lo instituido por el Señor, porque sus argumentos, pues cuando hemos leído, son válidos lo que ellos estaban argumentando. Realmente estos personajes tenían un corazón rebelde que les importaba más el poder y el liderazgo que el temor y la sumisión a la autoridad del Señor. Y sí, porque todo lo estaban haciendo con una intención de querer el poder, como ahora también. De repente hay hermanos que tienen eso en su corazón, de que quieren el poder, la autoridad, no les importa como realmente el Evangelio, que el Señor dice que es para dar las buenas nuevas de salvación, para una vida nueva de arrepentimiento, y ya lo están torciendo la prosperidad, lo están sacando de lo que era el verdadero, la verdadera función del Evangelio, que era perdonar las almas, salvarlas y que siguieran adelante. Realmente estos personajes tenían un corazón rebelde que les importaba más el poder y el liderazgo que el temor y la sumisión a la autoridad del Señor. El fin de Cam fue la maldición sobre él y sobre toda su casa en generaciones por rebelarse y hablar ligeramente contra la autoridad delegada por el Señor. Cuando nosotros agarramos, pues yo por ejemplo, yo agarro esto como un principio espiritual de lo que nos acontece a nosotros cuando nos rebelamos, que cae maldición sobre la casa, una maldición espiritual cuando tenemos la lengua libre para maldecir y decir cosas de lo que no sabemos. Este fue el fin de Cam. María
fue quien destapó y dio a demostrar más palabras contra Moisés. Aarón, simplemente yo aquí lo miro a él, que Aarón tendía a dejarse llevar por las palabras rebeldes, como la elaboración del becerro de oro, que él simplemente cuando se juntaban, él accedía, sin que hubiera razonamiento o conocimiento. María contrajo la lepra, que lo apartó de la palabra y a su vez su rebelión. Retrasó el avance de todo el pueblo 7 días. Y muchas veces, hermanos, igual nos pasa, como a María. Retrasan la bendición para la casa, retrasan la bendición porque nos apartamos de lo que instituyó el Señor. Y así mismo yo los tengo aquí como principios espirituales, que todos han experimentado eso, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué hice? Y realmente sabemos, pero nos hemos arrepentido y a veces no lo hacemos. María estuvo apartada 7 días y ella retrasó el viaje, el camino que tenían que seguir avanzando. Coré y su séquito, triste y trágicamente, un levita del Señor, tragado por la tierra a lo profundo del infierno, fueron muertos por causa de su rebelión y la conspiración contra Moisés, el amigo del Señor. Y ahí miramos ya que estuvo más fuerte lo que les pasó a ellos, se los tragó la tierra, y que esto está en el Antiguo Testamento. Y yo les puse aquí un ejemplo que vamos a leer del Nuevo Testamento, de qué es lo que acontece. Ya no dice acá en el Testamento, en el Nuevo Testamento, que la tierra se puede abrir y se los traga, pero Pablo también trajo el fin de estas personas. Si alguien me ayuda a leer Primera de Timoteo 1:6. Sí. Dice la palabra de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Amén. Okay. De las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de la doctrina de Jesucristo a vanas palabrerías. Primera de Timoteo. Aquí es donde en estas cartas Pablo le está encargando a Timoteo la iglesia y la verdadera doctrina, y se la está encargando. Entonces cuando él le dice esto, dice de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de la doctrina de Jesucristo a vanas palabrerías, y es lo que sigue pasando todavía. Queriendo, después sigue diciendo, queriendo ser doctores de la ley sin entender siquiera de lo que hablan. Ahora en el Nuevo Testamento nos está hablando aquí, pues ya no nomás como de estas personas, porque ahorita les voy a decir quiénes fueron y cuál fue lo que les aconteció. Queriendo ser doctores de la ley sin entender siquiera de lo que hablan. El Nuevo Testamento. Otros rebeldes, que fueron pues ahí esos hermanitos rebeldes, como los antes mencionados, como María, Aarón, Coré y Cam. Ahora si alguien me ayuda en 2 de Timoteo 2, 14, 17. No, perdón, sigan en 1 de Timoteo, ¿me la puedes leer? Martín. Sí, ¿en cuál? 1 de Timoteo, versículo 20. Primera de Timoteo 20 dice, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Ya no se abrió la tierra, pero ahora dice que se los entregó a Satanás, porque abrieron otra doctrina que fue en contra de lo que Cristo había instituido aquí. Ya no nos está diciendo que fue como Coré que se abrió, pero ahora dice que fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Y es aquí donde yo lo miré, que ya no se abrió la tierra, pero sigue pasando, y ahora cómo nos lo trae en el Nuevo Testamento. Y no paró ahí, parece que Himeneo parecía un Coré, que seguía trayendo más discípulos a su nuevo estudio, porque después en la segunda carta vuelve a hacer mención de ese Himeneo, en 2 de Timoteo 2, 14, 17. Si alguien me ayuda por ahí a leerlo. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada
atención de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Amén. Y ahí vuelve a hablar otra vez de Himeneo, que él siguió conspirando. Acá decía que estaba con Alejandro, pero ahora dice que ya también se le agregó Fileto, porque él seguía impartiendo lo que él traía, y ahora Pablo les dice que lo que ellos enseñan es como gangrena que los va cubriendo. Y todos sabemos pues que la gangrena va pudriendo, va royendo la carne, se van muriendo, es una muerte lenta y trágica. Y cómo se va entre el cuerpo, y ahora no nos dice como lo que fue acá la maldición, pero ahora la miramos diferente en el Nuevo Testamento. Estas son las rebeliones y las palabras, las consecuencias de los cuales proferir contra lo instituido, la doctrina o las autoridades establecidas por el Señor. Otro dato curioso que yo estaba estudiando aquí, que se los quiero compartir, sobre las consecuencias de proferir palabras que son para mí, como les repito, un principio espiritual de cuando hablan ligeramente contra las autoridades, contra algo que ni siquiera conocemos. Si alguien me ayuda, por favor, a leer Proverbios 18:21. Dice la palabra del Señor así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén. La muerte y la vida están en el poder de la boca, y el que la encuentra pues comerá sus frutos. La muerte y la vida están ahí. Ahora, uno de esos datos curiosos está también en Números 14, 1 y 2. Números 14, versículo 1 y 2. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Ojalá muriéramos. Y lo que están diciendo con su boca, ojalá muriéramos cuando nos rebelamos porque no nos parece lo que el Señor ha designado. Ojalá que mejor hubiera pasado esto, mejor ni me hubiera convertido, mejor ni hubiera venido a esta iglesia, mejor ni hubiera hecho cosas. Y ahora quiero que lean lo que dice Números en ese mismo texto, Números 14, 28 al 30. Luisito, Sí. por favor. Números 14, 28 al 30. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Amén. Y ahí miren un ejemplo de que ellos con su boca dijeron: ojalá muriéramos aquí mejor. Y el Señor les dijo que se haga conforme han hablado sus bocas. Quédense aquí, que se mueran en el desierto, ustedes y las generaciones. Y como el Señor ahí los dejó. Y ahí los quedó porque profirieron palabra. Y yo tomé ese proverbio que dice que el poder de la vida emana de su boca, la muerte y la vida emanan de la boca. Y cuando ellos profirieron contra el Señor, ojalá que nos muriéramos aquí. Y murieron ahí, el Señor les dijo que se haga conforme han hablado. Y a veces no sabemos que hay principios espirituales como esa palabra que usan mucho, que yo decreto, yo lo uso, pero yo decreto como para bendición, de decirlo, decreto como una bendición sobre tu vida, porque es fuerza, es una fuerza espiritual que nosotros declaramos esa bendición sobre una vida. No prosperidad ni cosas así, porque nos sujetamos a la voluntad del Señor. Pero aquí a mí
algunas de las consecuencias en el Antiguo Testamento, cuáles fueron las consecuencias de los que se rebelaron contra lo instituido por el Señor, y poquito de lo que Pablo nos explica acá en Timoteo cuando le encarga la doctrina al Señor, del Señor a Timoteo. Cuáles fueron las consecuencias para Himeneo, Alejandro y Fileto, que se levantaron en contra de lo instituido por el Señor. La rebelión está ligada a la complacencia carnal, como dice Pedro, que se complacen en la concupiscencia de sus bajas pasiones carnales, que se les vuelve un hábito, el chisme, las palabras que decimos con mala intención, orgullosos, envidiosos, vanagloriosos, y no para ahí, hermanos. Parece como si tuviéramos aquí muchos Coreos, muchos Himeneos, muchos Filetos, muchos Alejandros, y no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Este es un ejemplo que dice que está ligada a las concupiscencias porque ya lo hicimos parte de nuestra vida. Ya no estoy a gusto si no me junto con alguien a platicar de lo que me di cuenta, lo que escuché, como Cam. Ya se dieron cuenta que hizo esto y no supieron. Y de nuevo, luego a veces yo le he dicho que tengo un chisme cristiano. Eso no existe. Pero todos cometemos a veces ese error por ignorancia o porque no sabemos lo que estamos profiriendo con la boca. De que estos son principios espirituales. Yo les llamo principios espirituales porque aunque no lo creas, va a pasar. Porque siempre hay movimiento espiritual en el aire que nomás espera que tú le des autoridad con tu boca para poseer en tu vida, y empieza a trabajar ahí. Y no te diste cuenta que le abriste una ventana para que entrara y hiciera daño a tu casa. Tú le abriste con esa invitación que le hiciste con tu boca a entrar ahí. Con esto quiero como dejar ahí rápidamente este tema que fue de las palabras, las consecuencias de proferir palabras contra la autoridad, porque también me tocó exponer algo breve sobre tener la razón, porque otra de las cosas de división en la iglesia es tener la razón, porque todos somos, leemos en los libros de, ¿cómo se llaman los libros de más conocimiento? O sea, para aprender más sobre la palabra de Dios. Comentarios. Sammy me ha llevado unos libros. Sí, comentarios bíblicos, y que uno va aprendiendo más y que uno quiere tener siempre la razón porque uno va conociendo más. Tener la razón. En nuestro conocimiento sobre que buscamos, sobre tener la razón, aceptar o hablar si está mal, según nuestro razonamiento, que cuando nosotros escuchamos una prédica, un hermano que trajo una palabra y luego de repente, yo me la sabía mejor, o yo la había puesto, el hermano no se apegó a esto, como que a mí no me gustó porque yo he pasado por eso, porque uno al tiempo que uno es cristiano, uno va creciendo. Y a mí me pasaba, yo por ahí con algunos de ustedes cuando hice comentarios así, luego tenía yo que ir a pedir disculpas porque me di cuenta que estaba mal o que estoy mal cuando lo hago, y fui a pedir disculpas y se me quedaban viendo. ¿Y por qué lo dijo, hermano? No sé, pero yo lo hablé. Y uno de esos, hace poco vino un hermano también a predicar aquí y se bajó del púlpito así nada más, y yo me enojé. Y yo dije que por qué lo hizo. Y yo dije, yo no voy a ver mal si me quedo aquí sentado, porque siempre me siento hasta adelante, y a mí no me pareció, porque en mi razonamiento eso no estaba bien, porque para mí eso que hizo, eso no estaba bien. Pero después el Señor me hizo sentir en mi corazón, vete y dile que fue de gran bendición la prédica que él dio. Y yo dije, pero no fue. Pero no fue gran bendición. Eso no fue lo que, eso parecía que se estaban burlando, riendo, a mí no me gustó. Y fui y le dije, Dios le bendiga, hermano, fue de gran bendición su mensaje. Y me salí y prendí el carro, y cuando estaba arriba del carro, otra vez en mi corazón, bájate otra vez y honralo y dile que tuvo de bendición la palabra. Y lo apagué y me bajé otra vez contra mi carne. Y fui otra vez y le dije, fue de bendición la palabra que compartió. Y que a veces no le damos esa oportunidad que dice el Espíritu Santo de lo que está pasando, porque nosotros no sabemos lo que le ministró a él, o si hay hermanos ahí sentados que para ellos fue de bendición esa palabra, aunque fue lechita espiritual, para ellos fue del Señor, que el Señor puso esas palabras ahí. Ese fue el consejo que el Señor dio para algunas personas, pero nosotros a veces nos rebelamos como María, como Aarón, o decimos, pues ¿a poco nada más por él habla del Señor? También yo puedo dar palabra porque yo hablo lenguas, yo tengo estos dones, yo oro y sana, y ya venimos a ser como ese séquito, y somos del mismo cuerpo. ¿Alguien me puede ayudar a leer Romanos? A este sí está largo, pero diría que lo leyéramos todo. Romanos 9.
¿Todos? ¿Uno? ayúdame a leer. ¿Lo leo? si quiere? Luisito, a ver, Luisito. Luisito, 9:14 al 19. Sí, pero 14 a 29. ¿Al 29? Sí, El libro entero. bueno, ayúdame al 20. Al 14 al 20, sí. Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dice el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro de deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira, hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para su gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, y en lugar de donde les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan numeroso, tan solo ese remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y como Gomorra seríamos semejantes. En el tema del razonamiento, nos daba de ejemplo esto que dice aquí en Romanos, que ya no es como que vamos a ir en contra o que va en contra de la ley, de lo que fue instituido en la carne por medio de la ley, sino que Pablo nos está diciendo aquí que el Señor es la única razón, y el razonamiento que no es del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia, porque Él lo ha instituido así. Pero Señor, yo estoy más preparado que Él todavía pues apenas, pero yo dije que es Él, y nosotros aquí Pablo nos está exhortando que es lo que Él dice, que Él es el suficiente razonamiento que tenemos para seguir adelante, que Él va por encima de todo conocimiento, de nuestras hasta licenciaturas en el conocimiento de la palabra de Dios. Romanos nos expone este tema. Génesis 2, voy a leer este versículo, está en Génesis 2, del versículo 16 al 17. Y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente el día que comieres morirás. Yo tomé este versículo porque ahí fue donde empezó todo. Ahí fue donde el hombre empezó a tener conocimiento y razonamiento y entendía, y cuando decía que moriría, yo no sabía que sigue pasando, hermanos. Sigue muriendo, porque por causa, cuando se para aquí un siervo del Señor que le trae una palabra de arrepentimiento, de una vida nueva, nosotros decimos: no, eso como que no lo expresó bien, no era como debía, porque le faltó esto, y ya por nuestro razonamiento rechazamos lo que era la vida, lo que venía de parte de la palabra de Dios. Por nuestro razonamiento viene muerte sobre la casa, porque ya no lo creemos. ¿Qué significa ciencia? Conocimiento obtenido a través de estudio, práctica, al que descubre las verdades del funcionamiento, las leyes generales, especialmente las obtenidas y aprobadas a través del método científico y relacionadas con el mundo físico. Y aquí es una explicación que yo busqué sobre qué significa ciencia, qué es lo que el hombre conoce, y que tenemos esa capacidad mental para estudiar, para aprender.
en su superentendimiento y sabiduría, tener la razón. Ahora yo siempre me detenía a leer eso, lo que hizo Cam, lo que hizo María y Aarón, Coré y su séquito, ¿tenían o no tenían razón? Porque cuando yo leí que Moisés se casó con la mujer cusita, yo dije, si el Señor les dijo que no se mezclaran con ningún extranjero, ¿por qué Moisés sí se mezcló? Y yo decía, pues es que Aarón y María tenían la razón, porque yo sí lo miré, tenían razón. Luego cuando se levantó Cam, que Noé puso la viña, y yo dije, y se embriagó, y yo dije, pues ¿de quién fue la culpa? Pues fue de él. Entonces Cam tenía la razón, porque empezamos a pensar y tenemos ese conocimiento y vamos viendo qué decía acá y qué decía acá, pero nos damos cuenta que realmente el Señor permitió que eso pasara para que purgara la congregación. Mira Moisés, te voy a mostrar de qué están hechos sus corazones, tómala por mujer, porque él no le profería en contra del Señor, no lo dice la Biblia, que esto que le estoy diciendo, pero yo me imaginaba que el Señor le dijo, tómala por mujer y vas a ver realmente el corazón que está contigo y lo que se van a levantar. Y Moisés, como nunca, no dice la palabra de Dios que él lo contradijo, él simplemente tenía miedo o que no sabía cómo sería, pero iba en obediencia y tomó una mujer, y yo miraba ella lo que pasó después, que se levantaron sus mismos hermanos, la misma familia, que a veces entre la misma iglesia, entre su misma casa se levanta eso también. Hazlo. Y ya ven que como cristianos cometemos un error y están muchos dedos por encima de nosotros, y no que tú eres cristiano y no que los cristianitos esto, y nosotros nos quedamos, me equivoqué, lo siento. Y ahí miramos realmente pues cuáles son las personas que te rodean, si verdaderamente están con nosotros o están esperando el resbalón para hablar en contra de nosotros. Y es aquí donde está el cuerpo de Cristo como iglesia, mandada a ser un cuerpo en Cristo, como lo estábamos leyendo al principio en Juan 1, dice, ruego para que todos los que han de creer en mí sean uno, como tú, oh Padre, en mí y como yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y aquí quiero recalcar que dice que para que el mundo crea que tú me enviaste, pero luego a veces por ese testimonio que nosotros damos, los de afuera dicen, pues se comportan peor que nosotros, y nosotros somos así. Yo pienso que ellos son los que están mal y nosotros damos mal testimonio, porque aquí el Señor dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y nosotros cuando abrimos la boca de esa manera o hacemos acciones, nosotros estamos revelando que Cristo no puede cambiar, porque no lo ha hecho conmigo. No lo decimos así, pero nuestro comportamiento quiere decir que pues soy cristiano nada más y voy ahí, pero no ha hecho nada en mí, porque mi boca sigue hablando lo mismo, mi comportamiento sigue siendo el mismo que tenía fuera de Cristo y dentro. Y seguir al Señor a nosotros como feligreses en la iglesia nos exige la liberación del razonamiento, de tener la razón, de que nosotros queremos estar por encima de lo que hemos aprendido. De ahí sí voy a tomar una parte del libro. Seguir al Señor exige la liberación de la razón. Es muy cierto que para seguir al Señor tenemos que sacarnos los ojos de la razón. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿La razón o la autoridad? Cuando seamos iluminados por el Señor, seremos cegados en la luz y nuestra razón será desechada. Pablo quedó ciego con la gran luz que lo iluminó en el camino a Damasco. Desde entonces ya no se fió de su propia razón. Moisés jamás se sacó los ojos, sin embargo actuó como si fuera ciego. Tenía sus argumentos y razones, pero en obediencia a Dios vivía por encima de su razón. Los que están bajo la autoridad de Dios no viven por vista. Los siervos de Dios tienen que liberarse de la razón. La razón es la primera causa de la rebelión, porque por eso es que no podemos controlar nuestras palabras a menos que primero tratemos detalladamente con nuestro corazón, salvo que el Señor nos libre de la esclavitud de la razón. Tarde o temprano diremos palabras denigrantes. Es decir, que nos está diciendo aquí otro ejemplo también de Pablo, que una vez que tuvo el encuentro con el Señor, él se liberó de su razón, porque hemos conocido poco de lo que Pablo hacía antes de venir a los pies de Cristo, que él creía que lo que hacía, lo hacía para el Señor, por su razonamiento, por el conocimiento que fue puesto desde que él era niño. Y cuando yo leía esto, hermano, yo me puse a leer los ejemplos que nos pone aquí. ¿Quién era Moisés y quién era yo? Los agarré los dos ejemplos. ¿Quién era Moisés y quién era Pablo?
mostraba como en las películas, que era un viejito que allá andaba con su cordón y que cuidaba las ovejas y que el Señor halló gracia en él porque era humilde, porque estaba ahí sentadito en la piedra cuidando las ovejas. Y de repente yo me di cuenta que no, él era como un licenciado con doctorado de sus tiempos. Y que cuando yo me senté a pensar y yo me imaginaba a Moisés viendo que esas zarzas ardían, pero él en su superconocimiento egipcio, él pensaba dentro de sí, pero se necesita materia y se necesita oxígeno. Y esto que estoy viendo no está bien. Y va en contra de su razonamiento y su conocimiento. Pablo dice que cuando él tuvo el encuentro con la gloria del Señor, se echó en tierra y le dijo, ¿qué quieres que haga? Fuera de mi razonamiento. A Moisés le dijo, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Y fue santo porque tuvo ese encuentro con la gloria. Y de ahí se quitó su calzado y caminó sobre lo que el Señor había establecido en su corazón. Se fue fuera del razonamiento. Y yo me quedé pensando, cierto, él era un letrado, un doctorado de sus tiempos y tuvo que desecharlo todo para escuchar simplemente la voz del Maestro, del Señor. Que en este caso, pues yo dije Maestro porque pues ya ve que se cree que era Jesucristo el que habló con él, porque cuando a Josué se le aparece el hombre con el varón de guerra con la espada, le dijo lo mismo, quítate el calzado que llevas puesto. Y él dice que lo adoró y los ángeles no reciben adoración. Entonces, ¿quién era ese mensajero? Porque le dijo que era un líder del ejército del Señor. Entonces se cree que ese mismo varón fue el que le habló a los dos, a Moisés y a Josué. Pero es otro tema, ¿verdad? Estamos hablando de cómo fue que él se despojó de su razonamiento. Y en el razonamiento, como estábamos leyendo en Romanos, que cómo usó al faraón y que le endureció su corazón. ¿Por qué se fue Dios contra ese conocimiento de Egipto? Porque ellos tenían ese superconocimiento en los astros, en todo, que cuando el Señor empezó a mandar las plagas, ellos miraban que iba a haber, que les hablaban que iba a caer granizo, pero ellos tenían también sus especialistas en los astros, en la astrología, y ellos dicen, está loco, porque no hay nada, no se mira nada. Pero el Señor va en contra de su razonamiento y su ciencia, como va en contra de la tuya y va en contra de la mía. Señor, pero yo no miro cómo sea posible lo que me estás diciendo. Pues se va a hacer. Y es ahí donde lo miramos, cómo el Señor lo va formando. Como cuando ustedes tienen este encuentro, es algo que empieza a pasar con el Señor. Es un Dios soberano. Aquí lo que en Romanos 9 nos está diciendo que Él es un Dios soberano. Que Él hace lo que Él quiere, lo que a Él le place. Él rompe la materia, rompe la física, rompe todo en nuestras vidas para seguirlo simplemente a Él y pasar tiempo con Él. En este caso a Pablo lo guiaba por medio del Espíritu Santo. Dejen su razonamiento, dejen de entender cómo será, cómo va a pasar. El Señor tiene todo en control. Este libro cierra diciendo nuestro libro, yo Yahvé, vuestro Dios. Eso está en Levítico 18:22. Yo Yahvé vuestro Dios, he hablado, esta es la razón. Dios es la razón, con estas palabras Él de entender, yo soy toda la razón porque salió de mi boca. Cada vez que ordenaba al pueblo de Israel a hacer su voluntad, el Señor alucía esta frase, yo Yahvé vuestro Dios, he hablado, que significa te hablo y te ordeno, porque yo soy Dios y ordeno que hagas lo que te he dicho. Asimismo, Pablo, al tener este encuentro, se echó en tierra al oír la voz del Señor y le dijo, ¿qué haré, Señor? ¿Qué quieres que haga? Una vez que tuvo ese encuentro con la autoridad. Hermanos, yo los invito a que busquemos con ansias este encuentro de realmente una sumisión y obediencia hacia el Señor. Que rindamos nuestra superinteligencia, nuestro conocimiento, porque esta razón, este libro es muy bueno porque ¿por qué nos hemos rebelado allá abajo en contra del pastor o de la iglesia en sí? Eso que predicó Julie, yo leí el capítulo y que estuve escuchando la prédica, que somos un cuerpo en Cristo y así como nos sujetamos a lo que la visión del pastor, muchas veces no lo hacemos porque la que está, por decir, que va a predicar, ella dice, no, yo les voy a predicar de esto porque su mentalidad de ella es diferente y no ha abandonado ese razonamiento de que quiere que todos sean como yo quiero que sean. ¿Y cuál es la visión del pastor? Porque somos un cuerpo en Cristo y si todos nos uniéramos en esa misma visión, pues empezamos a agarrar más y agarrar más. ¿Cuáles somos los hermanos aquí? Yo que están aquí, los hermanos que invité, yo tuve una batalla con la adoración porque yo era de adoración y cuando me hablaban de escuchar otro tipo de adoración en la música, yo dije, esto no está bien, eso es del mundo. Pero el Señor dice, pues que no es tu razonamiento, eso es contigo, porque es lo que tus ojos, lo que tu conocimiento alcanzó. Pero yo tengo otro tipo de adoradores más allá de lo que tus ojos ven.
en otras partes del mundo, no vamos a ir allá cambiando su cultura, sino sometiéndonos a lo que fue instituido por el Señor. Como Él aquí nos hablaba del corazón, que de lo que está lleno el corazón, y que así mismo alabamos y adoramos y glorificamos al Señor por lo que traemos en nuestro corazón. Yo quiero cerrar con esto, hermanos, diciéndoles que los invito a que sigan esforzándose por tener un encuentro con el Señor, que esa gloria del Señor los despoje de su conocimiento y de su razonamiento.